Bueno, continuando, en este caso tenemos la categoría de rubro como instrumentos financieros. En realidad, los instrumentos financieros tienen distintas categorías. En este caso, comprendería, para hacer una equivalencia con las normas argentinas, es decir, yo tengo una inversión, puede ser un instrumento financiero. Tengo una cuenta por cobrar, constituye un instrumento financiero. Tengo una participación accionaria en una empresa, constituye un instrumento financiero, como genérico. Entonces, la norma internacional, que tuvo una modificación reciente, y bueno, esa modificación estuvo vinculada concretamente a lo que ocurrió con el tema de las hipotecas en 2008-2009, que se derogó la norma anterior y se dictó una nueva norma, fundamentalmente para identificar los instrumentos financieros y las transferencias de esos instrumentos financieros, en qué momento deberían contabilizarse o no. Estableció como categorías a los efectos de establecer su medición. La norma habla de modelo de negocios. Entonces, el modelo de negocios que permitiría medir, en este caso, los instrumentos financieros, si el modelo de negocios es que con el instrumento financiero voy a generar flujo de fondos por devolución de capital y pago de intereses, el modelo que elegiríamos, o el criterio de medición que elegiríamos, sería de costo amortizado. En ese caso, lo que haría es ir reconociendo a través del tiempo y hasta su expiración todas las diferencias que se generen entre el valor pagado al momento inicial, si se trata de un activo, y las sumas a percibir a lo largo de la vida del título hasta su expiración. Y en un momento intermedio de medición, menos los cobros ya efectuados. Ahora bien, si el objetivo de ese instrumento financiero es generar diferencias por cambio en el valor, y por lo tanto, cuando es conveniente generar en esa situación los resultados que origina, el modelo en ese caso que utilizaría sería el de valor razonable, es decir, medir el instrumento financiero de acuerdo al valor que tendríamos a la fecha de cierre de estados contables. Bueno, ¿eso cómo se traduce en las normas argentinas? Lo vemos de dos maneras. Cuando las normas establecen de qué manera se miden los créditos por ventas, dice que si la empresa va a esperar al vencimiento, utiliza el criterio de costo amortizado, que consiste en tomar el valor de incorporación inicial más la porción de vengada de cualquier diferencia entre ese valor y la suma a percibir a su vencimiento, menos los cobros efectuados, que sería similar a este concepto de costo amortizado. En cambio, si la empresa habitualmente negocia, supongamos que yo tengo una cuenta por cobrar, que es una cartera de cheques, y de acuerdo a necesidades financieras, lo que hago es habitualmente descontarlo en el banco o vender la cartera de cheques en los mercados, en ese caso, yo a esa cartera de cheques, su valor futuro, lo tendría que descontar a la tasa de interés que el banco me cobraría hoy para recibirme los cheques, que no es ni más ni menos que medirlo al valor que tendría ese crédito hoy como valor razonable. O sea que, en definitiva, estas dos categorías serían asimilables a lo que ocurre en la norma argentina. También eso se ve cuando hablamos de títulos de deuda, que con cotización, que nos dice que si tienen cotización se mide a mayor valor de mercado, pero en cambio, si en lugar de eso yo espero al vencimiento, lo llamamos títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento, y esto tuvo su origen concretamente en la medición de las cuotas parte de la FJP en su momento,
lo que planteaban en ese caso es que también aplicaba el mismo criterio, el valor de costo original, más la porción de devengada de cualquier diferencia, menos los cobros efectuados, procurando no reconocer pérdidas en el medio, sino repartir las ganancias entre los ejercicios que tenemos en poder, en este caso, el título. Si se trata de pasivos, se miden al costo de cancelación, ¿sí? Eventualmente las normas internacionales permitirían medir los pasivos a valor razonable, pero la contrapartida, la diferencia entre el costo de cancelación y el valor razonable, se refleja en el patrimonio neto como un resultado diferido. Bueno, además del tratamiento que tenemos que tener para las situaciones que se refieren a instrumentos financieros en general, tenemos la posibilidad de establecer las condiciones para lo que consideramos instrumentos financieros derivados. ¿Qué es un instrumento financiero derivado? Aquel instrumento cuyo valor deriva o de un activo o variable subyacente. Bueno, este curso pertenece al MAT/ROFEX, uno de los instrumentos que se negocia en el mercado es el dólar ROFEX, el índice de dólar ROFEX, que constituye un instrumento financiero derivado porque decimos que el valor que va a tener el contrato va a depender del valor que tenga el dólar de contado. Por eso el éxito que tiene como instrumento financiero es porque se supone que este contrato copia de la mejor manera posible la evolución que sufre el dólar de contado. La problemática en este caso no la constituye cuál es el criterio de medición, porque en definitiva siempre el instrumento se mide a su valor razonable, sino la problemática la constituye cuál es la contrapartida contra la cual voy a reflejar el resultado que origina, en este caso, el derivado. Ahí tenemos dos posibilidades, es decir, que yo contrate el derivado con fin especulativo, con lo cual cada vez que tengamos una diferencia lo vamos a contabilizar como ganancia o como pérdida del ejercicio, como un resultado financiero, o la posibilidad de que yo contrate el derivado y que así lo designe al momento de la contratación como un instrumento de cobertura. Supongamos una empresa que tiene una deuda de moneda extranjera pueda contratar el dólar ROFEX a través de la realización con el fin de compensar la posible devaluación que podría llegar a tener el dólar. De manera, si compro dólares a futuro, gano con el instrumento derivado y pierdo con la devaluación que pueda tener en la deuda de moneda extranjera. En esa compensación, lo que yo estoy haciendo es compensar resultados de un activo o un pasivo que está contabilizado en los estados contables. Entonces, en ese caso, la compensación se produce en estados resultados. El problema es cuando uno contrata un derivado con el fin de hacer una operación de cobertura de algo que no tiene en el balance. Por ejemplo, un importador el año que viene tiene que hacer importaciones de productos y quiere acotar el valor sobre el cual va a reflejar esto, entonces lo que hace es comprar, de acuerdo a sus necesidades para la importación, dólares a futuro, pero en realidad no tiene ningún activo y pasivo reflejado contablemente. Bueno, en ese caso lo que plantea la norma es que ese resultado que origina el derivado, y siguiendo el principio de correlación de ingresos, lo tengo que incorporar a otros resultados integrales hasta que la operación se concrete. Por eso, la contrapartida va a depender, en este caso, si se refiere a una operación de cobertura de algo que tenemos en el balance o algo que va a ocurrir en el futuro y que no está reflejado contablemente. Bueno, otro aspecto importante que implica las normas internacionales lo constituye la diferencia de tratamiento de lo que es la consolidación. Ya estuvimos mencionando algo, pero podemos ampliar esta situación y decir que
la consolidación para las normas internacionales es un criterio de medición y exposición. Para las normas argentinas es solamente un problema de exposición. El origen y la consideración es totalmente distinta. En la década del 80, cuando se modificó la ley de sociedades comerciales y se estableció que las sociedades debían presentar balance consolidado, lo único que se hizo es establecer como criterio que esa presentación debía efectuarse concretamente como información complementaria. Entonces el consolidado constituye una información complementaria que lo único que lo puedo ver es en el libro inventario y balance transcrito de acuerdo a la nota respectiva. En cambio, en las normas internacionales establece que cuando yo tengo el control de otra sociedad, acá está el enunciado de esa definición de control, que nuestra definición se basa exclusivamente en el artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales, que establece que alguien tiene control cuando tiene los votos necesarios para asegurar la voluntad social. Acá el planteo es que se refiere a aquel que tiene derechos sobre los retornos variables de la entidad y concretamente puede influir sobre esos beneficios a través de su gestión. O sea, con lo cual es un concepto un poco más amplio para la identificación de ese control. Entonces lo que establece es que yo debo medir mi participación en esas empresas de acuerdo a la consolidación. ¿Y qué implica la consolidación? Incorporar en mi balance los activos y pasivos resultados y flujos de efectivo de esa otra entidad. De manera tal de presentar mis estados contables y el de las subsidiarias como un todo. ¿Sí? Teniendo que aclarar luego qué parte de ese todo le pertenecen a los controladores y a los no controladores. Por decirlo de alguna manera, la teoría que rige para la visión en la Argentina es la teoría de la controlante, es decir, mirarlo desde el punto de vista de la sociedad controlante. Acá se mira desde el punto de vista del grupo económico. Y a tal punto que en este caso el balance individual, que es el balance que para nosotros es principal, norma argentina, acá se presenta como balance separado, como información complementaria, exactamente al revés que lo que hacemos en este caso nosotros. En esta consideración adicional debemos plantear también de que el criterio de medición aplicable en el balance individual o balance separado, las normas internacionales puede ser costo, valor razonable o método de la participación o valor patrimonial proporcional. En nuestras normas establece como criterio único la medición a valor patrimonial proporcional, que eso permite determinar que el balance consolidado va a tener un patrimonio neto igual que el de la controlante y que el resultado consolidado coincide con el de la controlante. En cambio, cuando miramos eso en un balance consolidado para una norma internacional, no necesariamente el patrimonio neto coincide. De hecho, una de las razones por las cuales no coincide es porque la participación de los no controladores, que en nuestras normas se pone entre el pasivo y el patrimonio neto, en normas internacionales se incluye dentro del patrimonio neto. Bien, cuando veamos los aspectos de exposición, esto lo vamos de alguna manera a ampliar. Bueno, la otra cuestión de medición importante es cuando se dan las situaciones de, en este caso, control conjunto. ¿Qué es control conjunto? Cuando nadie tiene la preeminencia en la toma de decisiones, es decir, que para que haya una decisión tenemos que tener el acuerdo unánime. Esto se puede dar de dos maneras diferentes. Se puede dar con una participación societaria, donde tenemos dos accionistas que tienen el 50% cada uno, concretamente para poder decidir lo que tiene que pasar y que nos pongamos de acuerdo, pues si no, 50 cada uno, ninguno tiene preeminencia en la toma de decisiones. Y también esto se da en los casos donde
la ley de sociedades comerciales prevé lo que se llama uniones transitorias de empresas o acuerdos de colaboración empresaria. En nuestra norma eso está legislado por la RT14 y lo trata como el nombre de consolidación proporcional, en diferencia de lo que sería la consolidación total. La consolidación total implica sumar en el consolidado el 100% de los activos y pasivos. En el caso de las normas para consolidación proporcional, el participante lo único que suma es la parte que le corresponde de los activos y pasivos. Con lo cual, en un caso reconozco la parte de los no controladores y en otro no reconozco nada más que lo que me corresponde a mí. Bueno, en una modificación de hace poco tiempo en las normas internacionales, no se aplica más el método de consolidación proporcional, sino esas participaciones se miden de acuerdo al método de la participación o valor patrimonial proporcional. Bien. Otro aspecto importante que tenemos una diferencia fundamental en la consideración es el tema de la conversión de estados contables. ¿Qué es la conversión? Es la necesidad que tenemos de que un balance que está preparado bajo una moneda distinta que la moneda argentina, haya que convertir las cifras a pesos argentinos. En la norma argentina, eso se trata en la RT18, hablando de que para hacer esa conversión tengo dos metodologías posibles, una que aplicamos cuando las operaciones de la matriz son una extensión de la subsidiaria, eso califica como sociedad integrada, y el método de conversión se llama método temporal, donde voy a convertir las partidas de acuerdo a la fecha en cuales se han generado dichas partidas. En caso de que las operaciones que realiza la subsidiaria son con total autonomía con respecto a la matriz, ahí tengo dos posibilidades. Hago lo mismo que para la integrada, o aplico el método simplificado, que implica convertir todas las partidas activos y pasivos al tipo de cambio de cierre, y anticuar partidas solamente en patrimonio neto y resultado. En esos casos, la diferencia de cambio que origina la conversión de estados contables se expone en el patrimonio neto como reserva por conversión en otros resultados integrales o resultados diferidos. La norma internacional va más allá y dice, mirá, o miren, en este caso, no necesariamente la moneda de curso legal de la Argentina es la moneda en la cual se toman las decisiones, ¿sí? Podría ocurrir de que la moneda en la que se toma la decisión ni es el peso argentino ni es la moneda extranjera donde está ubicada la sociedad, sino es otra moneda. Como ejemplo de esto podríamos decir, yo tengo una subsidiaria en Brasil, soy una empresa argentina, pero esa empresa argentina responde a una empresa que está ubicada en Estados Unidos. ¿Cuál es la moneda de decisión? Probablemente la moneda de decisión del controlante sea el dólar. Entonces, la moneda funcional en este caso es el dólar. Entonces, primero tengo que convertir el balance a dólares, y después tengo que hacer una segunda conversión para llevarla de moneda funcional a moneda de presentación, que es lo que necesitamos para poder o consolidar o valuar a valor patrimonial proporcional por el método de, en este caso, la participación. Bueno, ajuste por inflación. Estuvimos viendo en este caso algo en el sentido de que a partir de la situación que se planteó en Argentina, en una época donde el INDEC no realizaba una correcta publicación de los índices de precios, entonces había ciertas dudas de cuál era la inflación que teníamos en Argentina, y esto agravado por el hecho de que a partir de la aplicación de las sociedades que hacen oferta pública de la norma internacional, no podía ser que una sociedad que hiciera oferta pública
estaba obligada a ajustar por inflación, y una sociedad que no aplicaba, en este caso, estas normas, debería aplicar la norma argentina. Entonces, lo que se hizo en la Argentina, a partir de la incorporación en el 2012 de la sociedad que se oferta pública, de copiar la norma internacional. Y la norma internacional establece como pauta principal para detonar la que es una economía hiperinflacionaria y tengamos que ajustar por inflación, es que los índices de precios hayan alcanzado, superado el 100% en 3 años. Bueno, eso ocurrió en la Argentina en julio del 2018 y eso nos llevó a la necesidad de aplicar el ajuste por inflación a partir de esa fecha. La metodología de conversión de esos estados contables nos lleva a la necesidad de efectuar 2 correcciones. Primero, una corrección con respecto al balance de inicio, que la contrapartida debería ser resultados no asignados. Ahí debemos recordar lo que establece, que es similar para el caso de aplicación por primera vez de las normas internacionales, es que el resultado que se origina en esa primera ajuste por inflación, que van resultados no asignados, si es una ganancia, se debe guardar en una reserva especial y no distribuir, y si es una pérdida, se debería dejar en resultados no asignados. Que es lo que ocurre con lo que sucedió con respecto a la aplicación por primera vez de normas internacionales. Bueno, hoy en la Argentina, a partir de julio de 2018, a pesar de que la profesión estableció una dispensa para comenzar su aplicación en diciembre de 2018, estamos ajustando por inflación los estados contables y pareciera que esto va a seguir porque nos está generando una situación de alguna manera necesaria por la evolución que tienen los índices de precios. Bueno, luego tenemos el concepto de combinaciones de negocios. El concepto de combinación de negocios implica una definición de cumplir 2 requisitos. Esos 2 requisitos son, por un lado, que por una transacción entre partes independientes alguien tome el control de los activos y pasivos del otro ente. Cuando se dan esas 2 condiciones, estamos en presencia de una adquisición y por lo tanto eso implicaría la posibilidad de reconocer un valor llave pagado. ¿Cuándo puede haber una combinación de negocios? En 3 situaciones diferentes: compra de un paquete accionario, la compra de un fondo de comercio o una fusión, que esa fusión podría ocurrir de 2 maneras diferentes, por lo que llamamos fusión propiamente dicha: 2 sociedades se disuelven y creamos una tercera sociedad con los activos y pasivos de ambas sociedades, o lo que llamamos habitualmente fusión por absorción, donde lo que ocurre es que un ente absorbe los activos y pasivos del otro ente. Bueno, esto aplicar el método de la compra o adquisición significaría en este caso el de reconocer el valor de los activos y pasivos de quien se considera adquirido y no del adquirente. Por lo tanto, el único valor llave reconocido sería de la que califique como sociedad adquirida. Bueno, hay un capítulo especial que es el de los activos biológicos, es decir, aquellos activos que independientemente de la mano del hombre, el valor va cambiando como consecuencia de la naturaleza. Y es lo que determina concretamente la existencia de lo que llamamos el resultado de producción agropecuaria. ¿Qué es un resultado de producción agropecuaria? Supongamos en una plantación de soja sería
yo le echo al campo semilla, fertilizante, trabajo, independientemente de lo que le esté agregando al campo, dependiendo de la naturaleza, si llueve, no llueve, si cae piedra, si no cae piedra, tengo una producción. Esa producción es, constituye el ingreso que neteado de los costos que tuve, tengo el resultado de producción agropecuaria. Eso constituye un activo biológico destinado a la venta, pero también podría llegar a tener activos biológicos que sirven como factores de producción. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una gallina ponedora de huevos, la gallina en ese caso no es un factor de producción, porque lo que la tengo para generar en este huevo, que es el bien de cambio, el producto que comercializo. Entonces, en general esos productos tienen un mercado activo al cual, digamos, poder medirlos o establecer cuál es el valor. Si bien no es un mercado transparente, podemos tener referencia de valores a los efectos de su medición. Ahora bien, podría ocurrir, como el proceso de producción lleva un determinado tiempo, es decir, una siembra de soja, desde el momento que la hago hasta que cosecho, probablemente transcurran 5 meses. Una plantación de frutihortícola, generalmente la plantación tiene un ciclo anual, digamos, es decir, se produce la floración, nace el fruto va madurando y en ese caso se cosecha y el fruto constituye el activo biológico. Entonces en ese caso nos podría ocurrir la necesidad de medirlo en una etapa intermedia y que seguimos planteando cuál sería el valor razonable, no el valor razonable al momento de cierre de balance, sino el valor razonable al momento en que esa operación o esa cuestión se va a generar ingresos a la empresa. Bueno, esta regla de activos biológicos tiene una sola excepción, de hecho, hace muy poco, por RT 46, las normas argentinas adaptaron las modificaciones introducidas por las normas internacionales, en las cuales establece que las plantaciones frutihortícolas, es decir, los árboles de naranja, que constituyen factores de producción, serían un activo biológico, pero en ese caso la exposición de ese activo biológico se debe efectuar en bienes de uso en lugar de activos biológicos, porque activos biológicos constituye una categoría dentro, en este caso, de los posibles bienes que tiene la empresa. Bueno, nos queda como última consideración respecto de aspectos de medición el tema de valor recuperable. Es decir, ¿qué es el valor recuperable? Es la necesidad de determinar que los activos no estén valuados por un valor superior a lo que sería lo que podemos llegar a recuperar de ese bien. Esta categorización de valor recuperable depende un poco de qué tipo de bienes se trate. Por ejemplo, en los bienes de cambio, el valor recuperable sería valor de intervención. ¿Cuánto podría obtener si yo lo vendo? Entonces, ningún bien de cambio podría estar medido por un valor superior a su valor recuperable. En cambio, en el caso de los bienes de uso, propiedad, planta y equipo, el valor recuperable se podría medir de dos maneras. En este caso, el valor neto de realización, que sería cuánto obtendría hoy si voy y vendo el bien de uso en el mercado, o la otra es cuánto podría llegar a obtener yo utilizándolo a través del tiempo hasta que se agote su vida útil. Entonces acá la norma establece que voy a establecer como criterio de límite el mayor entre los dos. ¿Y por qué el mayor? Porque si vendiéndolo tengo más ingresos que utilizándolo, seguramente lo voy a vender, y a la inversa. Si vendiéndolo recibo menos que si lo utilizo, seguramente me lo quedé para utilizarlo. Bueno,
Entonces acá la cuestión, ¿cuándo debo hacer esa comparación con valor recuperable? La comparación hay que hacerla al cierre del ejercicio económico, en general, y hay bienes donde la comparación la tengo que hacer todos los años, todos los cierres de ejercicio, y hay otros bienes donde la comparación recién la voy a tener que hacer cuando aparezca algún indicio de desvalorización, ¿sí? Alguna razón por la cual uno puede pensar que el bien puede estar desvalorizado. Concretamente, esta última categoría, esta última situación se da en los bienes de uso, porque ahí, para que yo vaya a evaluar la desvalorización, debe aparecer un indicio. Supongamos yo tengo un bien que produce un determinado producto y aparece en el mercado un producto que tiene mejor calidad, mejor eficiencia o presta mejores servicios. Entonces lo que se ha producido es una obsolescencia de lo que nosotros producimos. Entonces la obsolescencia de eso nos representaría una menor posibilidad de obtener ingresos por la utilización de ese bien. Entonces eso es una evidencia de que probablemente el valor recuperable de ese bien haya disminuido y hay que compararlo con el valor en el cual figura en los estados contables. Bien, la única consideración es que dentro de una empresa podía ocurrir de que hubiera, en este caso, bienes que no generan flujo de fondos por sí mismos, sino están asociados a otros bienes, ¿sí? Entonces, en esa consideración, la norma establece que la comparación debe hacerse con respecto a unidades generadoras de efectivo, es decir, tendría que juntar los bienes que permitan obtener flujo de fondos. Como ejemplo sería bienes de uso, activos intangibles y, en este caso, un valor sabe o plusvalía. Entonces, cuando efectúo el análisis y la desvalorización, voy consumiendo parte de esos bienes, empezando de la plusvalía primero, los activos intangibles, y por último, los bienes de uso. Cuando lo hago en una determinada categoría, no lo tengo que aplicar cuando hay una unidad generadora de efectivo, lo tengo que hacer descontando proporcionalmente en cada uno de los bienes que se desvalorizan. Bueno, la consideración es que la desvalorización no es definitiva, se puede revertir, y el planteo es que la reversión debe hacerse hasta el valor que hubiera tenido el bien si no se hubiera desvalorizado. La otra consideración en este caso la constituye el hecho de que si simultáneamente he aplicado como criterio de medición el método de la revaluación, debería determinar cuál es el efecto que tiene. Es decir, si yo, en este caso, previamente había revaluado el bien y se produce una desvalorización, primero tendría que consumir lo que tenemos como otro resultado integral, y después, si queda un remanente, lo contabilizaría contra, en este caso, resultado del ejercicio. Bueno, hasta aquí tendríamos la presentación de las cuestiones de medición. Después seguiríamos con las cuestiones de exposición referida a, en este caso, normas internacionales.